Nunca imaginaste lo que sucede detrás de las puertas de una casa perfecta. Cheryl, una madre soltera incansable, pasó años trabajando en 2 empleos para brindarle a su hijo Brian todo lo que necesitaba, hasta que descubrió, una noche de risas y copas, que para él y su esposa Ashley, ella no era más que la que limpiaba el desastre. En esta sorprendente historia seguiremos el momento exacto en el que Cheryl decide dejar de ser invisible, hace las maletas en silencio y transforma un detalle burocrático, la casa todavía a su nombre, en el arma más poderosa de su vida. Prepárate para ver cómo una simple notificación de ventas puede cambiar las cosas, obligar a Brian y Ashley a sentir el peso de cada factura impaga y demostrar que, a veces, el mayor acto de amor propio es construir tu propia mesa en lugar de pedir permiso para sentarse en la de otra persona. En la cálida penumbra de esa noche, el comedor resonaba con voces fuertes y risas fáciles. El narrador observa desde lejos. Las copas de champán se levantan en un brindis silencioso por la conquista de Brian, el hijo que una vez fue un bebé en los brazos de Cheryl. Cada hoja de luz reflejaba la elegancia de las demás mientras se deslizaba hacia atrás, casi imperceptible, como si fuera parte del fondo. Afuera, el viento mecía las hojas, indiferente a lo que ocurría dentro. La cámara mental del narrador omnisciente capta el contraste. De un lado, la mesa puesta con cubiertos de plata y velas ornamentales. Por otro lado, el cabello oscuro de Cheryl estaba recogido en un moño preciso, y su frente estaba surcada por el cansancio de días, semanas, tal vez años, de cuidados silenciosos. Es en ese momento cuando comienza el reflujo de todo lo que alguna vez le ha ofrecido: amor, espacio, comodidad. Las paredes, pintadas por sus propias manos años atrás, ahora parecían escalones que subía para regresar a la cocina. El narrador describe el aroma a romero y limón que aún persiste en el aire. Un recuerdo de una cena diseñada para celebrar victorias que no incluyeron a Cheryl. Ella se mantiene erguida, pero la voz interior ya tiembla. Mientras el trío en la mesa discute planes de viajes futuros, proyectos laborales y fiestas de amigos, el eco de cada risa resuena por la sala, reverberando como pequeñas cuchillas susurrantes contra su autoimagen. El narrador omnisciente detalla el brillo en los ojos de Brian mientras habla de un nuevo proyecto, la sonrisa complaciente de Ashley, la esposa de su hijo, arremolinándose en la luz de la cámara del teléfono celular. Los platos eran servidos con esmero por la camarera invisible que esa noche se llamaba Cheryl. Y luego, el desequilibrio emocional. Ella, sola, rodeada de objetos que había comprado, cada mueble, cada color de pared, cada vela perfumada elegida por ella, y que en esa celebración orbitaban en torno a un sistema del que ya no formaba parte. La descripción fluye con precisión quirúrgica, haciendo visible el sonido apagado de sus pasos, regresando al mostrador, donde reposan los platos que solo ella tendrá el trabajo de lavar. Los movimientos de Cheryl con una proximidad casi tangible. El aleteo de su delantal, el ruido de las sartenes girando y la sensación de calor del horno todavía encendido. La fría superficie del lavabo la envuelve como una capa pesada y sus dedos tocan la espuma burbujeante, translúcida como promesas vacías. En este escenario, la omnisciente revela su pulso acelerado, el sutil escalofrío que recorre sus hombros al escuchar la intrépida frase de Ashley proveniente de la otra habitación. Hoy estuvo increíble, ¿verdad? Voy a publicarlo todo en las historias ahora mismo. Para Cheryl, estas palabras suenan como cuchillos. La casa que ella construyó se había convertido en un escenario de exhibición para alguien que la trataba como parte del mobiliario, prescindible. Cada detalle del relato, el sonido del grifo que gotea,
El reflejo amarillento de la bombilla en el fregadero refuerza que esta no fue simplemente una cena más, sino la puesta en escena de una despedida silenciosa a su relevancia en una historia que ya no le pertenecía. En lo más profundo del narrador omnisciente fluye un sentimiento de compasión mezclado con admiración. La escena persiste mientras Cheryl termina de servirse una porción de sobras, una cucharada de puré de papas frío y migas de pollo seco. Sus rodillas se doblan detrás del delantal y mastica precariamente, como si cada bocado fuera un doloroso recordatorio de su condición de ayuda. La mirada distante de Brian pasa a través de la ventana cerrada, pero no la ve. Está inmerso en su propia burbuja de celebración, ajeno al hecho de que la madre que lo crió se está desmoronando silenciosamente por dentro. La narración omnisciente resalta la textura áspera del paño de cocina que presiona contra la palangana, el leve sonido de la porcelana apilándose y el suave crujido del reloj de la cocina que marcaba el tiempo de toda una vida de sacrificios que esa noche resultaron nulos. De repente un sonido invade la cocina, el estridente tono de un podcast motivacional que Ashley estaba escuchando en su teléfono celular, resonando a través de la puerta entreabierta. La voz robótica y optimista del influencer resuena: «Puedes lograr cualquier cosa, solo cree». Y Cheryl arroja el paño de cocina al fregadero, sintiendo el desaliño de cada fibra como si fuera una cuerda que la tiraba hacia abajo. La narradora describe, con una cadencia rápida, sus manos apretándose en puños, su respiración agitada, la incomodidad de sentir su propio territorio invadido por discursos vacíos de autoayuda. Es el punto de ruptura. La protagonista comprende, en un destello íntimo, que ese hogar, tan lleno de recuerdos, nunca sería reconocido como suyo. El shock destroza cada célula de tu cuerpo. El narrador detalla el tono metálico de la voz de Ashley, en contraste con el silencio absoluto de Cheryl, y cómo este contraste le ofreció la claridad que había buscado durante mucho tiempo. Con el podcast aún en auge, Cheryl sale de la cocina sin prisa, registrando cada paso en el suelo brillante, el crujido de la puerta del armario, el crujido de las tablas de madera bajo sus pies, el susurro de la tela de su delantal. La narradora dice que ella va a la habitación usando el mismo abrigo que Brian había dejado el día anterior, un abrigo suelto que servía como capa protectora. Allí toca la maleta guardada debajo de la cama, con una cremallera ya suavizada por el uso esporádico. En silencio, desliza la ropa hacia el interior, doblando cada prenda con la misma precisión con la que dobla la ropa limpia para su hijo. Cada pliegue era una cicatriz, un recordatorio de las innumerables veces que había sacrificado los sueños y el descanso. Y mientras las palabras de Ashley aún resonaban, Cheryl dejó que el silencio tomara el control, envolviendo su mente en torno a su decisión con la firmeza de alguien que finalmente ha tomado una decisión. Sientes una habitación ajena de un motel barato. El narrador ofrece detalles de color y textura, las luces amarillentas del pasillo que conducía a la puerta, la alfombra gastada bajo los zapatos, el tono tibio del aire acondicionado que parecía toser mientras funcionaba. Cheryl se sienta en el borde de la cama, mira fijamente la maleta parcialmente cerrada a sus pies y por primera vez en mucho tiempo se gira hacia sí misma. El narrador revela una sensación de impotencia mezclada con alivio. El silencio en la habitación, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y el estruendo ocasional de un vehículo que pasa afuera, adquiere un aire de comodidad sin precedentes. Se quita el abrigo, dejándolo sobre la silla barata, y se pasa los dedos por el pelo, sintiendo cómo se deshace la rigidez del moño. Es una escena de nuevo comienzo silencioso, en la que el vacío de esas 4 paredes anónimas encaja como un guante a la nueva etapa de su viaje.
En la narración omnisciente, la mirada se desplaza hacia lo que ocurre detrás de escena en el plan de Cheryl. Un mosaico de escenas rápidas, su teléfono celular desbloqueado con la contraseña que aún recordaba, su navegador abriendo el sitio web de registros de propiedad del condado, su historial hipotecario mostrando su nombre en letras sólidas. La tensión aumenta a medida que el narrador detalla el golpeteo de los dedos en el teclado, el suave sonido de clic y el suspiro reprimido de Cheryl cuando encuentra pruebas de que la propiedad nunca había salido de su nombre. Ella respira profundamente, sintiendo el peso del mundo en sus pulmones. Allí, en ese momento, tiene un poder que nunca imaginó que poseía. La narración describe el brillo de sus ojos, la chispa de determinación que consumía el horror de cada humillación que experimentaba. Todavía en la habitación del motel, Cheryl hace una breve llamada a un abogado recomendado por un amigo lejano. El narrador describe la voz firme del otro lado, el eco de la autoridad y el conocimiento. Sí, señora, podemos enviar el aviso de venta inmediatamente. Cada sílaba estampada en el teléfono era el clic de un punto que ella marcaba en ese capítulo de su vida. Cheryl se congela por un momento, permitiendo que la realidad se imponga. Ella finalmente estaba actuando no por ira, sino por justicia. No hubo gritos, no hubo enfrentamiento. Solo el envío silencioso de una advertencia que haría que Brian y Ashley sintieran el peso de mantener su hogar sin quien realmente lo sostenía. El relato omnisciente regresa al presente y describe con detalle el momento en que a Cheryl se le cae el celular y la notificación electrónica llega a la oficina de correos. El rastro de su uña en el plástico del aparato, el leve temblor en su hombro, el sonido lejano de una campana que imagina es la entrega del aviso. Los siguientes minutos parecen extenderse en cámara lenta. Ella observa cómo el sol empieza a asomarse por la grieta de la cortina, pintando de naranja la pared descascarada de la habitación. En ese momento se siente pequeña e inmensamente grande a la vez. Pequeña frente a la maquinaria burocrática que movió sin fanfarrias, e inmensa por reclamar finalmente su voz, sus derechos y su dignidad. El narrador enfatiza que ese silencio post-notificación fue más elocuente que cualquier grito de dolor. Decía que Cheryl ya no era invisible ni desechable, sino dueña de su propia historia. Mientras Cheryl se sienta en el borde de la cama, con la mirada fija en la grieta de la cortina, el narrador omnisciente transporta al lector al hogar que dejó atrás. Allí, Brian y Ashley vivían la rutina que siempre había dependido del ritmo silencioso de los pasos de Cheryl. Ahora, sin ella para guardar las compras, limpiar el desorden o recordarle a la gente sus citas, la casa comenzó a crujir en ausencia de quien mantenía unida cada rueda invisible. El narrador detalla: la despensa, antes siempre abastecida, ahora tenía estantes vacíos. La alfombra del salón, olvidado las manchas de café. Las plantas se marchitaron sin agua. Brian se mueve entre habitaciones perdidas, abriendo el refrigerador y cerrándolo con un ruido sordo, como si buscara un eco de consuelo que no puede encontrar. Mensajes de texto, breves y tensos, aparecieron en su pantalla. «Mamá, ¿dónde estás? Aquí las cosas son un caos. Por favor, responde». Pero Cheryl permaneció en silencio, guardando su energía para el golpe definitivo. El narrador omnisciente acompaña a Brian en su creciente frustración. Intenta preparar café solo, derrama azúcar en el suelo y observa cómo la espuma se acumula sin que nadie la limpie. Ashley, a su vez, se enfrenta a la furia de las facturas que se acumulan sin pagar. El teléfono suena sin parar, con cargos que le recuerdan que el alquiler del coche y las facturas mensuales todavía están pendientes, incluso sin Cheryl para honrarlas. En un retrato crudo, el narrador describe a Ashley acostada en el sofá, con el teléfono celular en la mano
y los ojos llenos de miedo y rabia. Una mujer acostumbrada a tener el control, pero impotente ante la burocracia legal que había eclipsado su seguridad. La atmósfera de la casa, una vez festiva, se convierte en un campo de batalla silencioso, donde cada rincón abandonado se hace eco de la ausencia de Cheryl. De regreso al motel, Cheryl lee con calma el informe enviado por el abogado. Notificación entregada exitosamente. El narrador omnisciente describe su rostro iluminado por una leve sonrisa de alivio, no de venganza, sino de justicia finalmente impartida. Ella respira profundamente, sintiendo que el aire lleva un aroma a libertad que nunca existió en la vieja casa. En un primer plano imaginario, el narrador captura la textura de sus manos. La piel marcada por años de trabajo doméstico, ahora firme y directa mientras toma el teléfono para enviar su primer mensaje de OK al abogado. La sencillez de este gesto simboliza el fin de un ciclo y el inicio de un nuevo capítulo, donde Cheryl deja de ser cómplice silenciosa de humillaciones. De regreso a casa, el narrador sigue el momento exacto en que Brian y Ashley abren el sobre certificado. Manos temblorosas, ojos bien abiertos para leer el documento que ordena la venta de la propiedad en 30 días. El sonido del sello al abrirse resuena como una sentencia definitiva. La escena se desarrolla. Brian, de pie en el pasillo, sosteniendo la carta contra su pecho, siente que el suelo cede. Ashley, a su lado, rompe a llorar, ahogadamente, y el rímel le corre por las mejillas. El narrador detalla el contraste entre el pesado silencio de la casa, sin música de fondo, sin voces que digan familia, y la confusión interna de ambos, quienes se dan cuenta, por primera vez, de lo vital que había sido Cheryl en todos los aspectos de sus vidas. Mientras la casa tiembla en desesperación, el narrador regresa a la trayectoria de Cheryl, ahora caminando por el pasillo del motel con pasos decididos. Se pone zapatos cómodos, ajusta la correa de su bolso en su hombro y baja las escaleras con una postura erguida, abrazando la sensación de autonomía. En el vestíbulo, paga la cuenta en efectivo y agradece con un discreto gesto. Cada movimiento refleja a una mujer reaprendiendo su valor. El clic seguro de sus tacones sobre el suelo frío, el cierre de su maleta en el maletero de su coche de alquiler, el abrocharse el cinturón de seguridad en el asiento del conductor. En silencio, parte hacia su nueva dirección, un apartamento modesto, pero enteramente suyo. El narrador omnisciente describe el apartamento. Paredes pálidas que evocan serenidad. Una mesa redonda colocada debajo de la ventana que recibe la luz dorada de la mañana y un armario con cajones para cada uno de los preciados objetos de Cheryl. Detalla el sonido de la llave haciendo clic en la puerta, el suave crujido del marco de la puerta y el aroma a pintura fresca que vigoriza la habitación. Ella coloca cada objeto en su lugar. Velas aromáticas que se compró, libros que nunca tuvo tiempo de leer, la foto de Brian cuando era niño en la playa, ahora protegida por un marco propio. El narrador se esfuerza en destacar que allí, por primera vez, Cheryl no era una reserva, sino la protagonista de su propia historia. En el corazón de la historia, Cheryl Ella se sienta en la mesa redonda y saca la carpeta con documentos que lleva consigo desde el motel. Con serena precisión, revisa viejos recibos, facturas pagadas y fotografías que prueban todo el cuidado invertido en la antigua casa. La narradora omnisciente enfatiza el peso simbólico del gesto. No busca venganza, sino que cierra un capítulo con la claridad de quien transforma el dolor en aprendizaje. Los papeles caen sobre la mesa blanca y el leve sonido de cada página al ser pasada suena como un redoble de tambores que celebra el paso de la página. Afuera, el sol se alinea en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el piso del apartamento.
Cheryl entrecierra los ojos ante la luz que entra por la ventana y siente por primera vez que el mundo no la ignora. Finalmente se ve a sí misma. La narradora describe el suave escalofrío que recorre su columna, la sensación de pertenencia al espacio que ella misma ha elegido. En ese momento surge una mezcla de paz y empoderamiento. La mujer que ha permanecido en silencio durante años levanta la cabeza y a través de una simple sonrisa reconoce su propia fuerza. Aunque el narrador celebra el momento, también prepara el escenario para el desenlace. Nos recuerda que Brian y Ashley, afuera, aún enfrentan duras consecuencias. Escenas finales de ambos intentando reprogramar facturas, reponer suministros apresuradamente y principalmente lidiar con el vacío de haber perdido el pilar silencioso de la familia. La esposa de Brian, que publicaba escenas diarias de su vida perfecta, ahora da la primera entrevista casual de este tipo en Stories. Cheryl fue increíble. Nunca pensé que la extrañaríamos tanto. Y la hipocresía palpita en cada píxel. El narrador omnisciente regresa a Cheryl, quien se sienta nuevamente a la mesa, toma una taza de café caliente y observa el vapor ascender en espiral. Ella respira profundamente y permite que cada sorbo caliente no solo su cuerpo, sino también su alma. En ese momento la narradora reflexiona que la verdadera superación no está en expulsar a quienes hirieron, sino en la reconstrucción interna. Cheryl, ahora protagonista, sonríe levemente mientras planifica el día siguiente sin necesidad de servir a nadie, solo a sí misma. Desde lo alto de su nuevo apartamento, Cheryl observa la calle silenciosa que ha empezado a iluminarse con el tráfico matutino. Coches que pasan, peatones que corren, la vida que continúa sin esperar necesariamente a nadie. Un narrador omnisciente describe con gran detalle la textura de los mechones de cabello sueltos sobre sus hombros, que se balancean ligeramente mientras el viento sopla a través de la ventana abierta. La forma en que la luz dorada de la mañana se refleja en el pálido suelo de madera, proyectando líneas largas y tenues. El sonido distante de una bocina resonando en el vecindario y la mezcla de olores sutiles escapando de las ventanas vecinas. Café fresco, ropa limpia, tal vez pan, horneándose en una panadería cercana. En ese momento, Cheryl deja la taza de café en el alféizar de la ventana, sintiendo aún el calor vibrando en sus dedos, ligeramente manchados por el líquido negro. El narrador revela su estado interior, una serenidad sin precedentes junto a un ligero hormigueo de ansiedad por todo lo que está por venir. Cierra los ojos por un breve segundo, sintiendo en su cuerpo el recuerdo de las noches de insomnio junto al fregadero, de las manos callosas que manejaban esponjas y paños mientras intentaba mantener a salvo no solo la casa, sino también los sueños de Brian. Ahora, al darse cuenta que ya no hay ese peso silencioso sobre su espalda, un reflejo de determinación ilumina su rostro. Es hora de empezar de nuevo, de transformar el hogar de antaño, escenario de invisibilidad, en un trampolín para tu propia vida, guiada por tu elección y no por la obligación de servir. Luego, el narrador omnisciente transporta al lector de regreso a la vieja casa. La escena se alterna como en una película de pantalla dividida. A un lado, Cheryl estaba sentada a la mesa en su nuevo hogar, respirando libremente. Al otro lado, Brian de pie en el comedor vacío, con las manos inquietas, la mirada atenta a la mesa que hoy permanece limpia y desprovista de quienes siempre la mantuvieron pulida. El narrador detalla cada detalle, la superficie brillante que ahora parece invitar a la reflexión, las sillas empujadas hacia atrás, como esperando el regreso de quien siempre las recogía, los viejos olores impregnados en la tapicería, mezclándose el uso de productos de limpieza con el olor añejo del hogar sin el toque de Cheryl. Brian entra a la cocina,
Abre un armario y se da cuenta de que allí no hay ni un solo paquete de galletas. Antes siempre estaban a mano, guardadas por su madre sin que él tuviera que pedirlas. Cierra la puerta con un suave golpe, girando el cuello en un gesto de impaciencia. El narrador observa cómo crece la inquietud en su abdomen, una ansiedad incoherente para alguien que antes se acomodaba a la silenciosa comodidad del cuidado ajeno. A cada paso, Brian intenta reparar la brecha que se ha abierto entre él y su madre, pero no encuentra ningún interlocutor. Paciente, Cheryl, al otro lado de la ciudad, ya se está embarcando en un viaje de sanación y autoafirmación que trasciende cualquier retorno automático a lo que experimentó. Mientras tanto, en el nuevo apartamento de Cheryl, el narrador omnisciente se centra en un pequeño detalle que simboliza su reconstrucción. La mesa redonda, antes despejada, ahora alberga un sencillo jarrón de flores silvestres, claveles y margaritas, escogidas de un ramo improvisado en una floristería local. Se invita al lector a sentir la textura de los pétalos, el color vibrante que contrasta con el blanco de los muebles y el azul suave de las paredes. Cheryl se acerca y toca con las yemas de los dedos el borde liso del jarrón, sintiendo la fría cerámica y la frescura de las flores. La narradora describe el suspiro que deja escapar, un sonido que mezcla nostalgia y alivio, como si cada flor contuviera un recuerdo de cada día que pasó escondida dentro de la casa de otra persona. Ella toma un cuaderno abierto sobre la mesa y comienza a escribir. Fechas, funciones, recuerdos, las palabras fluyen en líneas rectas, cargadas de emoción, enumerando cada acto de cuidado nunca reconocido. La escritura es lenta, deliberada, casi ritualista, y el narrador enfatiza que, a través de la escritura, Cheryl no solo registra hechos, sino que exorciza viejas heridas, creando puentes hacia un futuro donde ella misma sigue siendo el foco, en lugar de servir como fondo para vidas que no la valoraron. Dentro de la antigua residencia, Brian finalmente decide llamar al abogado de Cheryl en un intento tardío de reparación. El narrador omnisciente describe el entorno en el que realiza la llamada. Sentado en el escalón de la escalera, en medio del eco hueco del pasillo vacío, con el móvil pegado a la oreja, la voz vacilante saltando entre disculpas mecánicas y disculpas. «Doctor, por favor, dígame si hay algo que pueda hacer para revertir esto», suplica con voz temblorosa, pero al otro lado de la línea solo resuena una fría objetividad. «Señor Brian, el proceso legal ya está en marcha. Los documentos están en orden. Hay una fecha límite para la renegociación, pero será necesario demostrar participación financiera y emocional en la propiedad». Brian siente que se le revuelve el estómago, no solo porque pierde el control, sino porque se da cuenta de que en todos estos años nunca tuvo que demostrar nada. Todo lo que tenía que hacer era contar con la presencia silenciosa de su madre. El narrador expone su vulnerabilidad, manos inquietas, ojos llorosos, lágrimas que amenazan con derramarse hasta que las traga con dificultad, sintiendo por primera vez el amargo sabor del verdadero arrepentimiento. Al mismo tiempo, la narración omnisciente regresa al apartamento de Cheryl, donde termina esa primera página del cuaderno y cierra suavemente el bolígrafo. Los dedos se mueven sobre el papel para sentir la ondulación de la tinta, una prueba contemporánea de su autonomía. Ella respira profundamente y mira hacia la ventana, captando el reflejo distorsionado de los edificios vecinos. De repente, su teléfono vibra con una alerta. Un mensaje de Brian, breve y conciso. «Mamá, necesito hablar». El narrador describe con detalle los latidos del corazón de Cheryl, un ritmo rápido y al mismo tiempo un ritmo constante. Ella tarda un rato en responder, meditando cada palabra que saldrá. El silencio entre la vibración y la respuesta resuena como un momento sagrado,
donde ella decide si reanuda el contacto en sus términos o mantiene su propio ritmo. Finalmente escribe: «Estoy bien. Si quieres hablar, ven aquí». La decisión es lenta, llena de madurez. A diferencia de Brian, ella no se apresura a apagar incendios, sino que establece límites claros. Brian llega a la nueva dirección de su madre con pasos vacilantes. El narrador omnisciente guía la escena. Aparca el coche alquilado en un lugar discreto. Sale lentamente. Se ajusta el cuello de la chaqueta, como intentando protegerse del viento frío que le golpea la cara. El modesto edificio contrasta con la antigua mansión. Observa la serenidad del vestíbulo de entrada, el elegante silencio de los pasillos y el ligero aroma de las flores silvestres que se escapan por la ventana entreabierta. La narradora detalla la sorpresa en el rostro de Brian cuando ella abre la puerta, sin gritos, sin lágrimas abiertas, solo un saludo contenido y una invitación en mano para que entre. Es una mirada que mezcla aceptación y firmeza, transmitiendo el mensaje: tú eliges si me respetas o esta puerta permanece cerrada. Dentro del apartamento, Brian duda, mira fijamente a su madre por un instante que parece durar horas. Siente los latidos exhaustos de su corazón en el pecho y finalmente da unos pasos hacia adelante. El narrador omnisciente describe la ligera timidez en sus hombros, el modo en que sus dedos rozan la pared a lo largo del pasillo, el escalofrío que recorre su columna mientras se acerca a la mesa redonda. Cheryl permanece sentada pero erguida, con su cuaderno abierto, pétalos de flores esparcidos sobre la superficie y el suave aroma impregnando cada centímetro de la habitación. Ella mira hacia arriba y permite que Brian se siente frente a ella. El narrador relata. Coloca sus manos sobre la lisa madera de la mesa y las retira en un movimiento instintivo, como si aún no se hubiera acostumbrado a la idea de ser recibido sin servidumbre. El diálogo, cuando se produce, es breve y natural, sin teatralidad. Brian pregunta en voz baja, casi disfrazada de madurez: «¿Cómo estás?». Y Cheryl responde sin cambiar de tono: «Estoy mejor ahora, en mi lugar». La narradora omnisciente resalta su cuidadosa elección de palabras, firmes, pero no agresivas. Una invitación a la conversación sincera, pero bajo sus reglas. Brian baja la cabeza y sus manos se deslizan hacia el cuaderno, como si pidiera permiso para escribir su propia reescritura. Dice, entre pausas: «Lo siento por todo, por no haberte visto nunca. Realmente». Cheryl cierra el cuaderno lentamente, como sellando el capítulo del dolor, y le devuelve la mirada con serenidad. Entonces empieza a verme ahora. La espalda de Cheryl de color naranja. El silencio confortable que se instala, a diferencia de antes. No hay una tensión sofocante, sino un espacio genuino para la reconstrucción. Cada palabra que Brian dice cae como una pluma, tocando suavemente pero lo suficiente para marcar la piel. Habla de las dificultades que vivieron sin ella, de la inseguridad de mantener la casa en orden, del vacío de las comidas solitarias. Cheryl escucha atentamente, ofreciendo solo un leve asentimiento, y cuando es necesario, una mirada que dice: «Ya veo». El narrador subraya que, en ese momento, madre e hijo crean un nuevo terreno, fundado en el respeto y ya no en la conveniencia. Para concluir esta etapa, el narrador omnisciente transporta la escena de nuevo al exterior del apartamento, donde la suave brisa mece suavemente la cortina blanca, visible a través de la ventana entreabierta. Cheryl y Brian se sientan juntos a la mesa, ahora compartiendo una taza de té de manzanilla, vacilantes pero sinceros. El narrador describe el sólido silencio entre ellos, reconectando lazos que, aunque frágiles, no estaban irremediablemente rotos. Esta escena simboliza que la superación no es solo la separación física, sino el acto de volver a unirse bajo nuevos términos, con igualdad y verdad. Con cada sorbo,
La confianza se fortalece, marcando la etapa inicial de una relación reconstruida. Cheryl y Brian permanecen sentados en la mesa redonda, sus tazas de té ahora vacías pero el vapor aún flotando, casi como un puente efímero que conecta a madre e hijo en un silencio cómplice. El narrador omnisciente describe cada detalle del entorno, la luz que se cuela por los huecos de las persianas, surcando la mesa con rayas doradas, el leve crujido del respaldo de una de las sillas, movido instintivamente por Brian al acomodarse, el discreto aroma de las flores silvestres que, aún marchitándose, mantienen un soplo de color y vida en ese espacio de reconstrucción. Él observa a Cheryl alisar la tela del vestido que eligió para esta reunión, sus manos callosas, ahora suaves, marcadas por semanas de decisiones importantes. Hay en el aire el eco de los pasos que una vez caminaron por la vieja casa en un ritmo silencioso de servidumbre. Hoy, cada paso que da Cheryl irradia autonomía, calidez humana y verdadera pertenencia. El narrador ofrece las emociones internas de cada uno. Cheryl, con su corazón latiendo en un ritmo de esperanza contenida. Brian, con el peso del arrepentimiento mezclado con genuina timidez, mientras sus manos, antes acostumbradas a señalar y exigir, ahora descansan quietas, esperando permiso para tocar la mano de su madre. Cada respiración refuerza que ese momento es singular, el punto exacto donde viejas heridas encuentran espacio para sanar en lugar de sangrar. Entre miradas y vacilaciones, el silencio se vuelve elocuente, pintando la escena con tonos de perdón, complicidad y la promesa de un nuevo comienzo. El narrador omnisciente amplía entonces el foco para revelar cómo, en paralelo, la vieja casa, ese hogar antaño consumido por humillaciones silenciosas, sufre cambios casi invisibles que ahora retratan un caos sin Cheryl. El azulejo manchado de café que nunca se limpió, el vidrio roto dejado en la mesa de café, la manta que antaño estaba meticulosamente doblada, ahora abandonada en el... Detalla cómo Brian, después de la conversación en la mesa redonda, se levanta y camina por cada habitación como si se despidiera de fragmentos de una vida que ya no reconoce como propia. Cada uno de sus gestos, tocar la barandilla de la escalera, abrir las ventanas para ventilar el aire estancado, recoger las llaves del mostrador, se narra como un ballet de remordimiento y aprendizaje. Por el contrario, Cheryl permanece firme en el nuevo apartamento, lo suficientemente lejos para permitir que Brian aprenda los aspectos prácticos del mantenimiento de un hogar, pero lo suficientemente cerca para que sienta su apoyo mutuo sin depender de su presencia constante. El narrador destaca la ironía de que, solo en ausencia de Cheryl, Brian y Ashley empiezan a valorar aspectos domésticos que antes consideraban detalles triviales. El ritual de doblar la ropa limpia, la delicadeza de colocar cuidadosamente las verduras en la sartén, la importancia de un simple «buenos días» pronunciado con atención. Esta alternancia de escenas refuerza que la verdadera transformación no ocurre solo en la protagonista, sino que reverbera en todos aquellos que dependían del consuelo silencioso que ella proporcionaba. De regreso al apartamento, Cheryl se sienta en su escritorio improvisado con vista a la calle, donde observa el movimiento de sus vecinos. Una pareja de ancianos caminando de la mano, el cartero dejando el correo, niños corriendo con mochilas en sus espaldas. El narrador omnisciente captura su sensación de pertenencia a este espacio público y privado simultáneo, donde sus elecciones resuenan naturalmente en el vecindario, sin necesidad de esconderse. Abre un segundo cuaderno, distinto del primero por su tapa azul, y anota reflexiones sobre el proceso de reconstrucción, objetivos financieros, pequeños rituales de autocuidado,
planes para retomar un curso de jardinería con el que siempre soñó. Cada palabra escrita lleva el peso de alguien que aprendió a las duras penas que cuidarse a sí misma es tan importante como cuidar a los demás. El narrador describe la tinta deslizándose sobre el papel, la textura del grafito marcando fechas e ideas, el sonido del lápiz trazando líneas precisas mientras Cheryl se compromete públicamente, aunque sea solo en el papel, a no olvidar su valor. A su alrededor, cuadros recién enmarcados, fotografías de viajes que pospuso y ahora planea reanudar, transforman el apartamento en un santuario de intenciones y recuerdos. El contraste entre ese espacio acogedor y la vieja casa impersonal muestra que, para Cheryl, la superación no es solo física, sino espiritual y emocional. Un proceso continuo de reencontrarse con uno mismo y celebrar cada pequeña victoria de la vida cotidiana. Mientras tanto, el narrador omnisciente relata que Brian, en la antigua residencia, decide renovar las paredes que Ashley había pintado sin permiso, eligiendo un tono neutro que recuerda a Cheryl y el esfuerzo que puso en los colores originales. Él arranca las tablas del suelo dañadas y arregla los grifos que gotean, imitando gestos que antes eran exclusivos de ella. Cada golpe de martillo y cada agarre de destornillador retrata la lucha de un hombre que aprende el valor del trabajo doméstico y el peso invisible que Cheryl ha cargado durante años. El narrador revela sus emociones, culpa, determinación, anhelo, y pinta un retrato de un hijo que finalmente asume la responsabilidad en lugar de simplemente exigir servicio. Almacena herramientas, compra sacos de cemento, prueba técnicas de reparación de muebles, todo sin prisas, pero siempre prestando atención a cada detalle. Con cada acción, la narrativa refuerza que el verdadero cambio no ocurre solo en el pensamiento, sino en el sudor y en la repetición consciente de tareas que antes eran normales para Cheryl. Así, Brian construye no solo muros restaurados, sino puentes simbólicos de respeto y reconocimiento a la madre que le enseñó, sin darse cuenta, las bases de la vida en casa. El narrador omnisciente luego revela que Ashley, afectado perceptualmente por la ausencia de Cheryl, lucha por mantener el negocio de coaching que anteriormente solo existía en historias y capturas de pantalla. Pasa horas investigando cursos, intentando crear nuevos vídeos motivacionales con consejos de organización, algo que Cheryl hizo sin fanfarrias. Las imágenes improvisadas, que antes eran perfectas bajo la capa invisible de Cheryl, ahora no logran capturar la empatía genuina que solo la madre de Brian exudaba naturalmente. El narrador detalla la historia detrás de escena de Ashley frente a la cámara del teléfono celular, la sonrisa forzada, el tono alegre y poco convincente, el escenario desordenado en el fondo que revela la ausencia de una mano experimentada para ordenar el espacio. Cada toma fallida y cada cámara que se cae del trípode ilustra que las apariencias no pueden sostenerse sin la dedicación silenciosa de quienes realmente entienden el cuidado y los detalles. Confrontado por los vecinos, ¿dónde está Cheryl, la que mantenía esta casa impecable? Ashley experimenta por primera vez la presión de estar a la altura de las expectativas que antes Cheryl cumplía naturalmente. El shock de la realidad la hace replantearse su postura y, con un suspiro contenido, escribe un mensaje. Brian, necesito hablar sobre nuevas responsabilidades. El narrador omnisciente regresa a Cheryl, quien en ese momento participa en su primer encuentro presencial de un curso de jardinería comunitaria, un espacio donde las personas comparten plántulas, intercambian consejos y cultivan no solo plantas, sino amistades. Ella llega puntualmente. Su rostro sereno refleja la confianza que ha ganado.
Estrecha la mano a otros estudiantes, evita formalidades innecesarias y se integra con naturalidad. El instructor, un jardinero veterano, sonríe mientras la observa desempacar semillas de girasol y hierbas y le pregunta: «Eres nueva aquí, pero parece que sabes lo que te gusta». Cheryl responde simplemente: «Me gusta ver todo florecer, incluidas las personas». La narradora resalta el significado de este breve diálogo. Por primera vez comparte sus conocimientos sin desaparecer en un segundo plano. En este ambiente de intercambio, Cheryl se da cuenta de que su voz interesa e inspira, generando miradas atentas y sonrisas de genuino reconocimiento. El aroma de la tierra húmeda, el verde vibrante de las hojas y el sol suave completan la escena, demostrando que, al cultivarse a sí misma, genera belleza y propósito en los demás. Al final del día, el narrador omnisciente entrelaza las trayectorias de Cheryl, Brian y Ashley en un mosaico final de reconstrucción. Cheryl regresa al apartamento con bolsas de plantas compradas en oferta, colocando orgullosamente cada maceta en el alféizar de la ventana. Brian, ahora hábil con las herramientas, arma una estantería para los libros de Cheryl, un gesto que se gana la atención silenciosa de los vecinos curiosos. Ashley finalmente publica un video sincero en su canal, sin filtros ni exageraciones, donde admite: «Aprendí que el respeto y el cuidado se hacen con la atención al simple acto de servir a los demás sin esperar nada a cambio». El narrador describe en cada escena la emoción genuina reflejada en los ojos. Cheryl, conmovida; Brian, aliviado; Ashley, decidido. Cada acción se convierte en un eslabón de una historia más grande, mostrando que la superación de los demás resuena e inspira. En la conclusión, el narrador omnisciente conduce al lector a la última imagen. Cheryl enciende una vela perfumada en el centro de la mesa, refleja el brillo parpadeante en sus ojos y respira profundamente, ahora tranquila en su propio espacio. El silencio que una vez era sofocante se convirtió en una compañía acogedora. Ella levanta la cabeza y en voz baja, casi un susurro íntimo para sí misma, dice: «Por fin soy dueña, no solo de esta mesa, sino de mí misma», enfatizando que la verdadera victoria de Cheryl no reside en la casa que vendió, ni en los juicios que ganó, ni en las reparaciones que Brian y Ashley ahora llevan a cabo diligentemente, sino en la decisión de elegirse a sí misma, de montar su propia mesa e invitar a quienes merecen sentarse a su lado. La escena se cierra con el foco puesto en el resplandor de la llama, símbolo de resiliencia, y las palabras finales resuenan como un mantra para todos los que han vivido en la invisibilidad. «No sé, te permite ser visto. Mereces ocupar tu lugar». El viaje de Cheryl, de mujer invisible a protagonista de su propia vida, demostrando que el respeto y el poder nacen de la decisión de valorarse. Si esta historia te conmovió, por favor deja un me gusta para fortalecer las voces que también necesitan ser escuchadas. Comenta a continuación sobre tu momento favorito o comparte una historia similar que conozcas. Tu experiencia puede inspirar a otros. No olvides compartir este vídeo con cualquier persona que necesite el coraje para construir su propia mesa. Y para no perderte ninguna de las próximas historias de superación que transformarán tu perspectiva de vida, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.